Pensaron que estaba roto. Un perro K9R tirado llamado Storm, una vez aclamado como héroe nacional, ahora caminaba en círculos, la cola erguida, los ojos fijos en un tramo vacío de yeso, en la esquina de un viejo asilo de ancianos. Luego vino el ladrido agudo, que resonaba implacablemente por los pasillos silenciosos, como una alarma de incendios en la oscuridad de la noche. Al principio, todos se rieron. «Debe ser una rata en la pared», bromeó alguien. «Tal vez huele mal», agregó otro, pero luego Storm lo hizo una y otra vez. Siempre en la misma pared, siempre a la misma hora, y la mirada impresa en sus ojos, que no eran miedo, eran una advertencia. No se suponía que Storm estuviera aquí para el trabajo de detección. Después de servir 5 años con la unidad K9 de él, sheriff del condado de Marianna, se retiró honorablemente después de que una lesión en la columna casi terminara con su vida. Ahora, era parte de un programa estatal. Perros de trabajo retirados, reservados en hogares de ancianos, como compañeros de apoyo emocional. Había estado en el centro de atención Maple Oaks durante menos de 72 horas cuando comenzaron los ladridos. El ex manejador del oficial Mike Daniel Storm, y ahora su cuidador de tiempo completo, fue utilizado para las peculiaridades de su antiguo compañero. Patas nerviosas durante la tormenta, caminando de un lado a otro cuando escuchó las sirenas. Pero esto era diferente. «Storm, déjalo», dijo Mike tirando suavemente de la correa. Storm no se movió, solo gruñó en voz baja, los ojos fijos en la pared blanca vacía frente a la habitación 214. «Vamos, amigo, no es nada, solo paneles de yeso». Pero Storm se adelantó nuevamente y luego comenzó a rascar el zócalo, la nariz presionada contra el yeso, como si pudiera oler algo que nadie más podía. La pared, francamente, se parecía a cualquier otra, de color blanquecino, agrietada. En una esquina, un pequeño daño por agua cerca del techo. Había un armario para trapeadores cerca y un viejo reloj de pie que no trabajé durante años. Pero algo en la forma en que Storm reaccionó, orejas hacia atrás, cuerpo rígido, mirada fija, le provocó escalofríos a Mike esa misma noche, mientras tomábamos un café malo en la sala de profesores. Mike se lo comentó casualmente a Sandra, la enfermera de noche. «¿Alguna vez notaste algo raro en la habitación 214? Sandra, una mujer de unos 60 años con ojos cansados y una actitud sensata. Se quebró, raro, como que Storm sigue ladrando a la pared de enfrente. Parpadeó. «Esa pared, sí», una pausa. «Entonces, toda esa ala solía ser más grande, ya sabes. Antes de la renovación, Mike. ¿Cuánto más grande? Es difícil decirlo, tal vez 1 o 2 habitaciones extra. Lo tapiaron hace años y dijeron que no cumplía con el código. ¿Quién dijo que la antigua administración cambió de manos 3 veces en la última década? Nadie lleva un registro de lo que es original y lo que no». Dio un sorbo a su té. «¿Por qué crees que tu perro huele a asbesto o algo así?» «Creo que huele a algo vivo». Al día siguiente, Mike pasó como una tormenta junto a la pared otra vez, correa en mano. La misma reacción al ladrar, cavar, lloriquear, pero esta vez sucedió algo más. Un antiguo residente llamado señor Harper, que por lo general era reservado, salió de su habitación arrastrando los pies y observó en silencio. «¿Está bien, señor Harper?», preguntó Mike. El anciano no respondió de inmediato. En lugar de eso se quedó mirando la pared, luego a Storm, y luego de nuevo a la pared. «Finalmente di yo ese perro. Ve lo que ustedes se niegan. A ver». Mike frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». La voz del señor Harper se convirtió en un susurro. «Ella todavía está ahí». «¿Quién?». El hombre no respondió. Simplemente se alejó arrastrando los pies, murmurando algo en voz baja sobre fantasmas y secretos, y nunca la dejaron salir esa noche. Mike no pudo dormir. Abrió su portátil e intentó buscar información sobre Maple Oaks. No había demandas, ni informes de personas desaparecidas, ni quejas en los registros públicos. Pero el lugar había cambiado de dueño con frecuencia, y había lagunas sospechosas en los archivos en línea. Durante todo el año, no había registros de inspección ni permisos de renovación. Se recostó en su silla. «¿Qué intentas decirme, Storm?». El perro, acurrucado en su manta, no se movió al tercer día. El personal empezó a quejarse. Los ladridos de Storm eran demasiado fuertes. Los residentes estaban agitando. La administradora, la señora Love, apartó a Mike. «Oficial Daniels, entiendo que le tiene mucho cariño a su perro, pero no podemos tener este tipo de interrupción si sigue así. Me temo que tendremos que sacarlo del edificio». Mike intentó razonar con ella. «¿Y si está tratando de decirnos algo?». «Love». Su cara se oscureció. «Es solo una pared». «Oficial, no vayamos a perseguir fantasmas. A veces los fantasmas son solo crímenes sin resolver que no salieron bien. Oye, si crecen los perros como Storm merece más que solo medallas y que sus instintos pueden salvar vidas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal Héroes.
para animales, contamos las historias que otros ignoran esa noche. Mike esperó hasta que los pasillos estuvieran vacíos. No quería que lo despidieran ni lo multaran, pero tampoco podía quitarse la sensación de que Storm tenía razón. Regresó a la pared, Storm a su lado y presionó su oreja contra ella, nada más que cuando golpeó suavemente 3 toques. Storm gruñó. Mike sacó una linterna, se agachó y examinó el piso cuidadosamente. Entonces, lo vio una grieta delgada y casi imperceptible que corría verticalmente a lo largo del panel de yeso. Un mal trabajo de parche, alguien selló algo aquí atrás, murmuró, sacó su herramienta múltiple y comenzó a raspar suavemente la pared. Storm se quedó completamente quieto, cola baja, cuerpo tenso. La punta de la herramienta raspó algo metálico. Mike se congeló. Entonces vino un sonido tan débil que casi pensó que lo imaginaba un golpe desde el otro lado de la pared, no una tubería, no una rata, una mano humana, empujando hacia atrás. Mike se tambaleó hacia atrás. Corazón palpitante. Storm gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, en algún lugar al final del pasillo. Un residente, la luz de llamada sonó. Mike no se movió. Se quedó congelado mirando la pared. Había alguien allí con vida. Marcó el 911. Cuando sonó el teléfono, miró a Storm y susurró. Tenía razón. Storm solo miró la pared en silencio, ahora observando, esperando, porque lo que fuera que estaba detrás de esa pared, aún no había terminado de esperar. El operador del 911 no le creyó al principio. Dijiste que escuchaste que alguien golpeaba desde adentro de la pared. Mike agarró su teléfono y miró fijamente el panel de yeso mientras Storm estaba a su lado, con la cola rígida, todavía observando. Así es, dijo Mike. No era una tubería, no era madera que se asentaba, era un golpe. 3 golpes deliberados. El operador dudó. Está en peligro inmediato. No, dijo. Pero alguien más podría estarlo. Los servicios de emergencia llegaron 11 minutos después. Mike los recibió afuera, sin querer alarmar a los residentes. El lugar estaba demasiado silencioso, el tipo de silencio que solo profundizaba la inquietud. Los bomberos trajeron escáneres térmicos y sensores de tierra en radar de penetración. Uno de ellos, un joven llamado Cruz, estudió las lecturas y arqueó una ceja. Hay un hueco aislado detrás de esa pared, dijo Cruzan, de 2 pies de ancho, tal vez de 3 metros de ancho. Podría ser un cuarto de servicio sellado. Mike dijo que algo se movía ahí dentro. Cruz no discutió, solo asintió a su equipo y comenzó a preparar las herramientas. Storm se sentó frente a la pared, con las orejas bien abiertas. No había ladrado desde la noche anterior. Era como si esperara permiso o una reunión. El primer golpe del mazo resonó por el pasillo como una ráfaga de escopeta. Yeso agrietado, polvo. Flotó un residente en la distancia. Tocó su timbre de llamada, probablemente perturbado por el ruido. Pero Mike no podía apartar la vista. Recibió 4 golpes en el quinto. La pared se partió, un trozo de yeso cayó hacia adentro, revelando una pequeña cavidad, oscura, revestida con aislamiento podrido y algo más. Un viejo panel de madera, como una puerta falsa. El bombero dio un paso atrás. ¿Hueles eso? Mike hizo una mezcla de moho, metal viejo y algo peor, como el interior de un ático olvidado. Después de una tormenta soltaron el panel de madera y luego allí estaba ella. Estaba acurrucada en el suelo, su espalda encorvada, piel pálida y magullada por el tiempo, y aislada. Su cabello era gris y salvaje. Sus ojos abiertos y moviéndose rápidamente bajo el haz parpadeante de la linterna, parecía salvaje, hambrienta, desencantada y viva. Señora, uno de los paramédicos llamó agachándose suavemente. ¿Puedes oírme? Sus ojos se estremecieron hacia él, pero no habló. Tormenta, sin esperar una orden, caminó hacia adelante, lentamente, orejas bajas, y se detuvo justo antes del umbral. Luego se tumbó. La mujer lo miró y por primera vez su expresión cambió. Sus labios, temblorosos, ojos se llenaron de lágrimas, y ella susurró algo tan suave que Mike casi no lo oyó. ¿Regresaste? Los paramédicos se movieron rápidamente y la subieron a una camilla. Revisaron sus signos vitales y le hicieron preguntas que no pudo responder. La mayoría de ellas no. Brazalete médico, solo un vestido de tela descolorido y un número de 6 dígitos cosido en la manga de 30.927. ¿Quién demonios es ella?, afirmó Cruz. Mike no dijo nada. Su mente estaba acelerada. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Días? ¿Semanas? ¿O años? Estaba esquelética. Sus muñecas tenían marcas de ligaduras antiguas. Tenía llagas por presión y ojos hundidos. De alguna manera ella había sobrevivido. Los médicos trabajaron para estabilizarla, mientras la policía comenzaba a investigar. Mike se quedó en Maple Oak,
sentado solo en la sala de descanso, con una taza tibia de café de máquina expendedora, y Storm se acurrucó a sus pies. Recordó el comentario de la enfermera de noche, de que el ala solía ser más grande. Abrió su teléfono y sacó los planos viejos de nuevo. Efectivamente, allí estaba una habitación etiquetada como habitación 309, que figuraba en los planos del hospital de 1994. Pero en los mapas más nuevos, estaba borrada, como si la hubieran borrado a ella, con ella. A la mañana siguiente, llegaron los detectives. Los medios de comunicación aún no habían recogido la historia, pero era solo cuestión de tiempo. La administradora, la señorita Love, parecía pálida mientras hablaba con ellos en su oficina. Solo he estado aquí 3 años, dijo. Ni siquiera sabíamos que existía esa habitación. No estaba en ninguno de nuestros documentos a un detective. ¿Un tipo alto con acento de Boston?, preguntó. ¿Y sus registros de mantenimiento? Me encantó, se lo tragó todo. Heredamos un desastre cuando compramos este lugar. Mike sabía que ella estaba asustada, pero el miedo no era culpable. ¿Alguien más sabía sobre esa habitación? Regresó para hablar con el señor Harper, el anciano, que había mencionado que ella todavía estaba allí esta vez. Harper lo estaba esperando. ¿Tiene el cabello gris?, preguntó Harper. Muy delgado. No habló mucho a Mike. Asintió. Harper apartó la mirada, sus ojos perdidos. Sigue viva después de todo este tiempo. ¿La conocías? No es su nombre. Ninguno de nosotros la conocía. Simplemente la llamábamos la mujer tranquila. Estaba aquí cuando me mudé en el 2006. Solía sentarse en el jardín. A veces, nunca hablaba, y luego, simplemente, desapareció. Un día, la gente preguntó por ella. El personal dijo que se había mudado de instalaciones, pero yo sabía que no era cierto. Mike frunció el ceño. ¿Por qué no dijiste algo? Harper lo miró con una expresión de cansancio. ¿Quién me creería? Tengo Parkinson. A veces olvido los nombres de mis nietos. Dirían que me la imaginaba. Mike no respondió, porque podría. Había dicho lo mismo, hasta que Storm empezó a ladrarle a una pared. Nadie más se dio cuenta esa noche. Mike se sentó con Storm, junto a la ventana de su pequeño apartamento encima de la estación de bomberos. No sé qué le hicieron, dijo en voz baja, pero alguien la puso en esa pared, y esperaba que nunca saliera. Storm acarició su pierna y apoyó la cabeza en el pie de Mike. Pase lo que pase después, susurró Mike. Lo superaremos. 2 días después, se produjo una sorpresa en el número de 6 dígitos en su manga. Coincidía con un catálogo interno de pacientes de una empresa privada de atención médica desaparecida, Pharmaco West. La empresa había sido subcontratada a principios de la década de 2000 para realizar estudios experimentales de atención a personas mayores de forma discreta, financiados por inversores privados. La mayoría de sus archivos habían sido sellados tras una demanda civil en 2008. Pero algo destacó: el paciente 3927 Grail, estado inestable, respuesta, reasignado a observación externa. No había una dirección de reenvío, pero un administrador figuraba en la demanda en Edward Kenny, y adivina quién. Desempeñó como director de operaciones en Maple Oaks, en 2009. Así es, Edward Kenny. El hospital emitió un comunicado diciendo que la mujer, que se espera que tenga unos 80 años, sigue en estado crítico, pero se espera que sobreviva. No revelaron su nombre porque todavía no había dicho más de 5 palabras. Se negó a responder preguntas, excepto cuando Storm la visitó a Mike. Lo trajo una vez. Por instinto, pensó que tal vez la consolaría, y lo hizo cuando Storm entró en la habitación. Graciel giró la cabeza por primera vez en todo el día. La expresión cambió. Sus labios se separaron, y susurró: él me encontró. Luego se quedó dormida agarrando el costado del arnés de Storm, como un salvavidas en la habitación 309 de Maple Oak. Había sido destrozada. La policía selló el área como una escena del crimen. Los investigadores estaban peinando años de archivos olvidados e inspecciones ignoradas. Mike se paró frente al panel de yeso roto, con Storm a su lado. No sé cómo lo supiste, dijo, pero lo sabías. Storm permaneció sentado en silencio, con la mirada fija en la pared vacía. Luego, lentamente, se giró y se alejó como diciendo: hay más que encontrar. Y Mike le creyó, porque en un lugar como Maple Oaks, las paredes no solo ocultaban moho y cableados, sino secretos. La mujer de la pared tenía rostro. Una del hospital Ananis estaba revisando sus signos vitales cuando la paciente anciana, antes estradao como Jane Doe, y de repente, algo en voz baja. No es un sonido aleatorio, ni un galimatías, una palabra, o tal vez un nombre. Grace. Susurró. La enfermera se detuvo. ¿Grace? ¿Ese es tu nombre? La mujer parpadeó lentamente. Le temblaban las manos, pero sus labios se curvaron ligeramente, como si hubiera sacado algo de las profundidades de una niebla.
que la había envuelto durante años. Después, cuando Mike visitó a Storm, la enfermera le dijo que se llamaba Grace. Mike encajaba, pero aún no había apellido, ni número de seguro social, ni parientes en ningún registro nacional, nada. Era como si la hubieran borrado a propósito esa noche. Mike se sentó en su camioneta afuera del hospital con Storm dormida en el asiento del pasajero. Hojeó su viejo cuaderno, garabateando posibles pistas de la línea de tiempo. Nombres en Grace Pharma West, Edward Kenny. Nada de eso cuadraba aún, pero algo dentro de él le decía que todos estaban conectados. Tomó su teléfono y llamó a un amigo, el detective Ronnie Taylor, de la antigua división de personas desaparecidas. ¿En Eugene? ¿Recuerdas Pharmaco West? Mike preguntó. Ronnie exhaló. Sí. Eso fue un desastre. Ensayos clínicos en hogares de ancianos, acuerdos bajo la mesa con centros de vida asistida. La mayor parte estaba enterrado bajo acuerdos sellados. ¿Alguna vez escuchaste el nombre Grace vinculado a ese desastre? Una pausa. No puedo decir que lo haya hecho, dijo Ronnie, pero ahora me tienes curioso. En Maple Oaks, la atmósfera había cambiado. En la habitación 309, ahora completamente expuesta, estaba sellada con cinta policial. Los investigadores iban y venían tomando fotos, buscando huellas dactilares y levantando tablas del suelo de décadas de antigüedad. Los residentes susurraban, el personal evitaba el contacto visual y la administradora, la señorita Love, parecía que no había dormido en días. Mike se sentó con ella brevemente en la cafetería tratando de entender el panorama general. 3 años dirigiendo este lugar, ¿verdad? Ella asintió. Desde 2022, y antes de eso, 2.GE Wrongs a corto plazo. Nunca los conocí. Honestamente acepté el trabajo, porque pensé que sería tranquilo y pacífico. ¿Alguna vez te encontraste con el nombre Kenny? Su tenedor se detuvo en el aire. Penny como Edward Kenny. Si lo he visto. 1 o 2 veces en facturas viejas, el hombre que contrató al equipo de mantenimiento original. Pero eso es todo lo que sé. ¿Por qué Mike no respondió de inmediato? Porque en su interior sabía que esto era más profundo que una sola mujer atrapada detrás de una pared. Se trataba de lo que le habían hecho. ¿Y por qué nadie vino a buscarla a la mañana siguiente? El detective Taylor volvió a llamar. Busqué en algunos registros sellados. Dijo que, fuera de los registros, hay una Grace Louise Abbott, nacida en 1943. No hay certificado de defunción. Última dirección conocida, una residencia de ancianos cerca de Salem, también administrada por la farmacia West. El pulso de Mike se aceleró. ¿Cómo terminó aquí? SOE Slow Q. No hay papeleo de transferencia ni registros de admisión. Simplemente desapareció del sistema en 2006. Ese fue el año en que el señor Harper dijo que la dama tranquila desapareció. Taylor agregó: existe la teoría de que algunos de estos estudios sobre pérdida de memoria eran más bien programas de contención. Aislaron pacientes de alto riesgo, aquellos con demencia de aparición temprana, enfermedad mental o comportamiento impredecible, y los utilizaron para probar medicamentos no autorizados, sin supervisión ni seguimiento, y cuando se agotó la financiación desaparecieron. En Mike colgó y miró a Storm, que ahora estaba sentado junto a la pared destrozada de la habitación 309. Sus orejas se crisparon, su cuerpo estaba tenso, alerta de nuevo. ¿Hueles algo?, preguntó Mike. Storm no ladró, solo avanzó, hociqueando, recorriendo el perímetro de la habitación. Luego se detuvo en la esquina más alejada, justo al lado de un viejo radiador, medio hundido en el suelo. Storm arañó ligeramente las tablas del suelo. Mike sacó su navaja y levantó un panel suelto. Estaban envueltos en plástico y escondidos. Debajo de las tablas había un cuaderno de cuero viejo, desgastado y manchado cuando lo abrió con cuidado. La mayoría de las páginas estaban en blanco. Perro cerca del medio y una cursiva temblorosa. Estaban dispersas entradas. Día 14. Me dijeron que el juicio sería corto, solo 60 días. No he visto el sol en semanas. Día 33. Las paredes se están cerrando. Literalmente, dicen que soy inestable. Yo digo que son asesinos. Día 47. A veces escucho a un perro ladrar, pero creo que solo está en mi cabeza. Día 100 más. Me pusieron una inyección. Hoy me desperté en la oscuridad. Ya nadie viene. No más comida. No hay luz, solo sueño. Mike tragó saliva. Jesús pasó a la última página. Había un solo nombre escrito en letras grandes y temblorosas. Kenny. El cuaderno lo cambió todo. Mickey se lo entregó a los investigadores, quienes abrieron un caso formal contra la farmacología occidental y comenzaron a rastrear cada nombre vinculado al programa de estudio de la memoria abandonado. Kenny, que desde entonces se había mudado a Arizona bajo un nombre comercial diferente, ahora estaba siendo investigado para ser interrogado por las autoridades estatales
cuando la historia llegó a las noticias locales. Una anciana fue encontrada viva detrás de un muro después de 17 años. La tormenta se convirtió en una celebridad improbable. El perro que no paraba de ladrar se había convertido en un símbolo de vigilancia y compasión. La gente enviaba tarjetas y golosinas, incluso un parche personalizado para su arnés, irrumpió en el buscador de la verdad. Pero Mike sabía que esto no había terminado. Regresó al hospital más tarde esa semana para visitar a Grace. Ella estaba sentada ahora, sus ojos claros, aunque todavía frágiles. Una enfermera le cepillaba el cabello cuando Mike entró en la habitación con Storm. Su rostro se iluminó. Storm dijo en voz baja. Mike sonrió. ¿Recuerdas su nombre? Es difícil olvidar a un perro que te salvó la vida, susurró. Se sentó a su lado. Encontramos tu diario. Su expresión vaciló, lo guardaron bajo el suelo. Creo que esperaban que nadie lo leyera nunca. Grace asintió lentamente. Miró a la ventana, dijeron que yo era peligroso. Dijo, porque no cooperaba, porque hacía preguntas. Yo solía ser enfermera. Sabes, vi lo que estaban haciendo. Los otros tenían demasiado miedo de hablar. ¿Y te encerraron? Se giró, ella miró hacia la tormenta. Pero él me escuchó todos estos años después. Él me escuchó. Mike salió del hospital esa noche con un peso en el pecho. No culpa, no tristeza. Resuelta, porque Grace no era la única. Si una mujer había sido escondida, ¿cuántas otras habían desaparecido de manera similar? ¿Y qué hubiera pasado si Storm nunca le había ladrado a esa pared en casa? Mike llevó a Storm a caminar por la calle principal. Los lugareños lo saludaron, un niño incluso gritó. ¿Ese es el perro héroe? Mike jadeó y frotó el cuello de Storm. No eres solo un héroe, amigo. Dio suavemente. Eres un maldito milagro. Al pasar junto a un escaparate, Mike captó su propio reflejo, su uniforme, su compañero y algo más. La certeza de que, incluso en un mundo ruidoso, a veces basta con un ladrido en la dirección correcta para cambiarlo todo. Storm no paraba de pasearse. Habían pasado 2 noches desde que Mike entregó el cuaderno de Grace a los investigadores estatales, y desde entonces Storm había estado alerta, inquieta, patrullando el apartamento como si esperara que alguien llamara a la puerta o atravesara la pared. Mike se recostó en su sillón reclinable, frotándose las sienes. La extrañas, ¿verdad? Dijo en voz baja. Storm se detuvo en la ventana, mirando a través de las persianas el silencio en Sei afuera. Sus orejas se crisparon. Su nariz se levantó como si estuviera probando el aire en busca de algo que ningún humano podría sentir. Había algo inacabado. En él, Mike también lo sintió, porque Grace estaba a salvo. Pero esta historia no fue 3 días después del descubrimiento del cuaderno. Mike fue invitado a una reunión a puerta cerrada con 2 investigadores de la oficina del fiscal general de Oregón y un auditor forense traído de Sacramento. No lo llamaban una investigación criminal, todavía no ERA official, pero estaban caminando sobre una cuerda floja alrededor de algo grande. Kenny, el hombre sobre el que Grace había escrito, resultó ser difícil de localizar. Había vendido su participación en farmacología años atrás, antes de que comenzaran a surgir demandas. Se había vuelto silencioso, protegido legalmente, tras capas de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Y sin embargo, hay un rostro de papel que lleva directamente a Maple Oaks. Uno de los agentes le dijo a Mike que aprobó la última renovación antes de que la habitación 309 desapareciera de todos los mapas internos. Así que conocía a West. Mike dijo que posiblemente la diseñó. ¿Y qué pasa con Grace? ¿Por qué seguía allí después de todos esos años? Fue entonces cuando el auditor sacó una pila de documentos, memorandos manuscritos, escaneos de viejas facturas, una cadena de correos electrónicos impresos con fecha de 2007. Mike los hojeó. Un memorando sobresalía. El paciente 3 de 927H ha excedido la ventana de observación. No reasignar, ella ya no cumple. Preparar un protocolo de supresión a largo plazo. No era médico, no era clínico, era táctico, como si fuera un problema, que necesitaba desaparecer más tarde esa noche. Mike condujo de regreso a Maple Oaks, no como un policía forense, ni siquiera como un controlador, sino como alguien que sabía que aún quedaban fantasmas en ese edificio. Storm se sentó en el asiento del pasajero, su mirada fija en las instalaciones. Mientras entraron al estacionamiento, la cinta de la escena del crimen alrededor de la habitación 309 había sido retirada. Pero el aire aún se sentía pesado adentro. Los pasillos estaban más silenciosos de lo habitual. Algunos residentes se arrastraban en pantuflas y batas, susurrando cuando Mike pasaba. Una enfermera ofreció una débil sonrisa y dijo, «Usted es el que la vio, ¿verdad?» Él asintió. «Dios bendiga a ese perro», dijo ella. «No teníamos idea». Mike no dijo lo que estaba pensando. «No tenías idea»,
¿O elegiste no saber? Se dirigió directamente al ala de mantenimiento, una zona que no había explorado antes. Estaba escondida detrás del lavadero, al final de un pasillo estrecho, que olía a lejía y polvo. Un hombre con mono estaba sentado en un taburete junto a la caldera leyendo un número viejo de Popular Mechanics. ¿Buscó algo? Preguntó. Me llamo Mike Daniels. Soy quien encontró la habitación 309 en... El rostro del hombre se tensó. Sí. Pensé que vendrías. ¿Estabas trabajando aquí? Luego construyeron el muro. La etiqueta con el nombre del hombre estaba escrita. Dennis asintió una vez. Me dijeron que la sellara. Dennis dijo que no hiciera preguntas. ¿Quién? En aquel entonces era la gente del señor Kenny. Dijeron que era para aislar y reducir el ruido. Quejas de los casos psiquiátricos. Así lo llamaban. Me dijeron que no me preocupara por los permisos. ¿A Mike lo estudió? ¿Sabías que había alguien? Dentro Dennis se frotaba la cara. De repente parecía Mayo R. Escuché cosas rascándose y llorando. Le dije al supervisor que solo eran conductos de ventilación o ratas, pero yo sabía que no era así. Diablos. Casi lo abrí yo mismo una vez. ¿Por qué no lo hiciste? Dennis Lomoreau. La culpa estaba escrita en cada línea de su rostro porque no quería perder mi trabajo. Mike no lo juzgó, no en voz alta, pero en su pecho había una presión. Creciendo dolor mezclado con furia. ¿Cuántas personas habían elegido el silencio sobre la verdad? ¿Y cuántas gracias más habían sido enterradas en paneles de yeso y olvidadas? Salió del ala de mantenimiento en silencio. Storm trotando a su lado, pasos ligeros pero tensos. Luego Storm se detuvo en una pared diferente, frente a la cafetería de atrás, se quedó mirando, y luego ladró. Mike se congeló. No, dijo en voz alta, no puede ser, pero Storm no movió sus orejas, erguidas arriba, sus patas delanteras arañaron la moldura. El mismo comportamiento, la misma intensidad en Mike. Miró a su alrededor. No había residentes cerca. No había personal a la vista. Apretó la oreja contra la pared. Nada. Luego un sonido. Esta vez no eran golpes. Un zumbido apenas audible, como un zumbido eléctrico o un ritmo mecánico. Tomó su linterna y examinó la moldura. Y allí estaba de nuevo. Una costura donde no debería haber ninguna. Una grieta mal tapada que bajaba por la junta de la esquina. Storm ladró una vez más, y luego se sentó. Sus ojos seguían fijos en la pared. Mike regresó a la mañana siguiente con una orden judicial. Trajo a 2 detectives y un ingeniero estructural del condado. Necesito abrir esta pared, dijo Mike. Señalando de nuevo, un detective preguntó, ¿crees que hay otra habitación? Creo que hay otra tormenta secreta parada junto a él. Silencioso ahora, pero preparado. El ingeniero sacó un escáner y confirmó que era un espacio no grande, no mercantilizado, pero había algo allí atrás. Lo abrieron con cuidado esta vez, sin mazo, solo cortes precisos a través de yeso viejo y paneles. Y detrás de él, una cámara sin puertas, sin respiraderos, sin cajas de luz. Justo dentro había docenas de carpetas manila, bolsas céledas y cintas de cassette, todas cuidadosamente etiquetadas, todas con el membrete antiguo de Pharma West. Encontraron el archivo, registros de pacientes, tablas de dosis, registros de experimentos, nombres, fotos, fechas. Algunos archivos tenían una X roja sobre ellos. Otros estaban etiquetados con actualizaciones de estado como inactivo o terminado. El número 309.207 de Grack figuraba en varios lugares. Una entrada decía "han sujeto no conforme después de la semana 8, han respuesta inestable, transferido a aislamiento manual según la directiva de Kaini". Otra fase de observación. Suyeiro físico. Terminado para el protocolo de silencio a largo plazo. Mike Nope, esta respiración no era medicina, esto era contención. Esa noche, se sentó en su camioneta otra vez con Storm mirando el hogar de ancianos bajo un cielo que oscurecía. No creo que ella fuera la única, dijo en voz baja. Storm no se movió, pero Mike podía sentir su presencia, estable, enraizamiento, observando. ¿Qué pasaría si hubiera más pruebas? Otras instalaciones. ¿Qué pasaría si Kenny hiciera esto en otro lugar? Miró el archivo en su regazo, el registro completo de Grace, y al final de la última página. Expansión del sitio de la fase 3. Ubicaciones propuestas. Idaho, Utah, oeste de Texas. Encendió. LA Radio. Estática. Entonces una canción, alguna melodía clásica del país tarareando sobre caminos olvidados y pecados enterrados. El tipo de canción que realmente no escuchas hasta que las palabras te golpean en el momento adecuado a veces. La verdad no, o toc toc rasguña. Tu puerta. Mike se acercó y puso una mano sobre el hombro de Storm. ¿Estás listo para una tormenta más? Finalmente la giró hacia él, meneó la cola una vez y dio un ladrido suave y bajo que era un sí, porque Storm no persiguió. Fantasmas persiguió lo que el mundo trató de olvidar.
Mike había conducido por 4 estados, en 3 días de Oregón a Nevada, Utah, y finalmente Arizona. Las tormentas se extendían por el asiento trasero de la camioneta. Levantaba la cabeza cada pocas horas para ver pasar el desierto. Sus ojos eran agudos pero silenciosos, como si supiera a dónde iban. Incluso si Mike no. La carpeta estaba en el asiento del pasajero, sus bordes desgastados por la manipulación. En el interior había fotocopias de los registros de los pacientes, notas descoloridas y un nombre encerrado en un círculo con tinta roja, una y otra vez. La entrada final del diario de Edward Kenny Grace no nombraba a nadie más, solo a él, una y otra vez. Mike había mirado esa página demasiadas veces después del descubrimiento del archivo oculto detrás del muro de la cafetería. El investigador había recibido un acceso más amplio a los registros sellados de la ahora extinta farmacéutica, West. No tardó mucho en que apareciera un nombre en la parte superior de cada transacción cuestionable. Kenny había eludido la rendición de cuentas durante casi 2 décadas, cargos por los que no se presentó en las demandas. Nunca enfrentó cargos penales. Nunca habló con la prensa porque Kenny sabía cómo desaparecer sin desaparecer, pero eso fue antes de que Storm abriera una pared según la última información. Kenny vivía bajo una nueva identidad David Ellison, en una comunidad privada de retiro en las afueras de Scottsdale, Arizona, cerrada, cara, tranquila, un buen lugar para que los fantasmas se escondan a plena vista. Mike no fue enviado por el Estado, no is official. El papeleo aún se estaba moviendo, a través del lodo de las quejas, pero no estaba dispuesto a esperar luz verde mientras el hombre responsable de enterrar a la gente viva regaba su césped del desierto. No iba a bajar allí para arrestarlo. Solo quería que Kenny mirara a los ojos de Storm y recordara que el sol estaba empezando a ocultarse cuando Mike se detuvo en las villas para personas mayores de Whispering. ¡Pam! Todo el lugar parecía diseñado para borrar la culpa. Villas, en tonos beige y coral, palmeras susurrantes, carros de golf, tarareando, sonrisas falsas por todas partes. Mike aparcó fuera de la Villa 6, Brian no tocó el timbre. Solo golpeó 3 veces. Un momento después, la puerta se abrió con un crujido en el hombre que respondió. Estaba en su audiencia. Delgado, calvo, bronceado. Piel demasiado bronceada para alguien. Dijo estar confinado en casa, pero sus ojos eran fríos y quirúrgicos. Mike no dijo su nombre. Solo dio un paso atrás e hizo un gesto hacia Storm. Storm se acercó a la puerta y se sentó justo delante de Kenny, y lo miró fijamente. Se quedó rígido por un segundo. ¿Pero Mike? ¿Lo vio? ¿Lo recuerdas? Preguntó Mike en voz baja. Kenny parpadeó. Comedist, an error. No, te cambiaste el nombre. No es un error. Es intencional. No soy quien crees. Mike dio un paso adelante y bajó la voz. Grace Abbott, paciente 39207. La encerraste en una pared. Kenny no se movió. Su expresión no cambió, pero algo en su mandíbula se tensó. ¿Está viva, Mike? Dijo que sobrevivió. Eso provocó una reacción, solo un tic en la boca. Mike se acercó. Anella recuerda. La voz de Kenny era tranquila cuando sonó, casi suave. No se suponía que debían sobrevivir a las palabras. Golpeó más fuerte que un puñetazo. Mike sintió que sus manos se cerraban en puños. Storm gruñó suavemente. Su cuerpo tensarse. ¿Qué demonios significa eso? Mike chasqueó. Kenny se filtró. Nos dijeron que probáramos los límites de la terapia de aislamiento, desprendimiento de memoria, reestructuración nerviosa. Grace fue la fase final. Ella era una persona, ella era una anomalía resistente, que no respondía a la sedación, no cooperaba. Nos ordenaron que la sacáramos del estudio, así que la enterraste. Kenny no respondió. Mike respiró hondo. No estaba allí para lanzar puñetazos, pero se estaba volviendo más difícil a cada segundo. ¿Sabes lo que encontramos detrás de esa pared? Él preguntó. Tu conciencia, no tu legado. Mike arrojó un pequeño objeto a los pies de Kenny. Una placa de metal. 309.207. Kenny la miró fijamente. Mike continuó. El estado de Oregón está preparando cargos. Se avecinan demandas civiles en la historia. The Grace es nacional. Ahora tu nombre volverá a estar en todos los titulares. Tengo abogados, los vas a necesitar. Kenny asintió lentamente. Luego retrocedió y comenzó a cerrar la puerta. Antes de que pudiera detenerse, Storm se adelantó y lanzó un ladrido agudo y estremecedor. Kenny se quedó paralizado. La puerta estaba entreabierta. No bajó la mirada, solo dijo, a los perros nunca olvidan. Luego cerró la puerta. Mike se quedó allí un momento. Storm dejó escapar un gemido bajuán. Ni siquiera se inmutó. Mike confesó, no se disculpó, no se arrepintió, pero se alejaban. Notó algo extraño en un hombre en un carrito de golf, observando desde el otro lado de la calle. Saludó a Mike,
le devolvió el saludo cortésmente a Anne, pero algo no encajaba. El hombre no era residente. Su postura era demasiado erguida, demasiado alerta. De vuelta en el motel esa noche, Mike, mirando el ventilador de techo, repasando el encuentro una y otra vez en su cabeza. ¿Por qué Kenny no lo negó? ¿Por qué admitir que no se suponía que sobreviviera? ¿Porque él pensaba que era intocable? ¿O porque no tenía miedo? Storm se acurrucó a los pies de la cama, quieta como una estatua. Entonces vino el golpe. Mike se puso de pie de un salto. Abrió la puerta lentamente. Un hombre con una gorra de béisbol estaba en el pasillo. Mike Daniels. Mike asintió. Soy el agente Cole, Departamento de Justicia. Tenemos que hablar. Se sentaron en la pequeña mesa junto al microondas del motel. El agente Cole colocó una carpeta sobre la mesa. ¿No eres el único que ha estado cavando? Mike levantó una ceja. Cole abrió la carpeta. Dentro había fotos de otras instalaciones similares a Maple Oaks, en el medio oeste y el suroeste, todas afiliadas a Pharma West o sus empresas asociadas. Hemos identificado 6, dijo Cole, todas con desapariciones inexplicables de pacientes, lagunas en los registros de inspección, registros médicos falsificados, y no solo Kenny Cole dijo que hay una red de inversores, consultores y juntas médicas que hacen la vista gorda. Estamos hablando de una conspiración que se extiende por más de 20 años. Mike exhaló. La gracia fue la llave que lo abrió, dijo Cole, y tu perro pateó la maldita puerta a la mañana siguiente. Mike estaba fuera del hospital. Otra vez tenía algo que decirle a Grace. Adentro estaba sentada junto a la ventana, en un sillón reclinable, envuelta en una manta azul pálido. Sus manos estaban más firmes ahora, su rostro más presente. Mike se sentó a su lado, Tormenta acurrucada a sus pies. Ellos saben que dijo, los federales están investigando. Ya no estás sola en esto. Grace asintió, su voz era tranquila. Me preguntaba si lo había inventado todo, si solo estaba en mi cabeza. Tú no, intentó gritar. Dijo, durante años, pero las paredes se lo tragaron todo. Mike la miró, pero él te escuchó. Ella se agachó débilmente para acariciar a Storm. No todos los héroes llevan insignias, dijo. Algunos solo ladran a las paredes. La historia llegó a las noticias nacionales esa semana. Muller, encontrada, viva detrás de un muro, escondida durante 17 años, en un experimento médico abandonado. Siguió la protesta pública. Se convocó a audiencias en el Congreso. En Kenny fue citado. Los inversores entraron en pánico. Pero para Mike y Storm, el mundo no cambió de la noche a la mañana. Todavía salían a caminar. ¿Todavía se detuvieron? En la cafetería donde Storm consiguió una taza de café gratis para cachorros, todavía hacía tiempo. Cada jueves, para visitar a Grace, porque la justicia no se trataba solo de titulares, se trataba de aparecer una y otra vez. Cuando otros miraban hacia otro lado una tarde, mientras el sol se ponía detrás del hospital, Grace miró por la ventana y dijo algo que Mike no esperaba. ¿Hay otros? Mike se inclinó. Otros. Grace asintió. Los escuché antes de que la pared se quedara en silencio. Susurros, llantos, rasguños. Tal vez era mi mente. Tal vez no. Mike miró a Storm, que ya estaba sentado, alerta otra vez. No habló porque ambos sabían lo que venía después. La historia no había terminado hasta que se escuchó la última voz detrás del muro. La pista llegó a través de un buzón de voz anónimo. La voz ronca y distante de una mujer dejó un mensaje en la línea directa del condado. Hay otro lugar cerca del lago Elsner. Lo llamaban centro de recuperación, pero la gente entraba y no salía. Busca el nombre Silver Pines, busca la habitación 207, sin nombre, sin número, solo eso. Y luego la línea se cortó. Mike lo escuchó 2 veces antes de ponérselo a Grace. Ella estaba sentada erguida, ahora más fuerte cada día. Todavía no le gustaban las luces del techo de la habitación del hospital, demasiado estériles, demasiado brillantes, pero su memoria se había agudizado. Recordaba detalles, diseños de rostros, procedimientos. Cuando escuchó el mensaje, sus manos comenzaron a temblar. He oído hablar de ese lugar, susurró. Uno de los sitios de prueba de los que nunca hablaron. Transferían a las personas allí si se resistían al condicionamiento. Creo que lo llamaban terapia de fase profunda. Mike la miró. ¿Crees que todavía podría haber alguien allí? No creo que lo haya dicho. Sé que las autoridades fueron cautelosas esta vez. La investigación sobre farmacología en el oeste se convirtió en una investigación federal a gran escala. 6 instalaciones diferentes, en 4 estados, habían sido identificadas como centros de contención experimentales, con Silver Pines entre ellos, pero debido a cambios de propiedad, propietario de una LLC extinta y millas de burocracia cuestionable, nadie había ingresado al edificio hasta ahora. Mike ya no era agente de la ley, pero lo habían invitado a observar de manera no oficial
gracias a la apreciación del Departamento de Justicia por el caso, abrió la puerta de par en par con tormenta cuando llegó a Silver Pines. El sol apenas estaba comenzando. Para levantarse, Storm saltó del camión con el morro crispado tan pronto como sus patas tocaron el suelo. El lugar parecía haber estado abandonado durante años. Pintura descascarada, maleza crecida, luces de seguridad rotas, un letrero cerca de la puerta todavía decía instalación privada, no se permite la entrada. Mike estaba con el agente y Cole y otros 2 agentes federales, con equipo táctico. ¿Estás seguro de que quieres caminar en este con nosotros? Cole preguntó. Caminé por el último, dijo Mike moviendo la tormenta, y él la dirigió. El vestíbulo frontal de pinos plateados era un fantasma de una promesa. El escritorio de recepción habían despojado a los muebles. El papel tapiz se curvaba en los bordes como hojas muertas, pero la electricidad seguía funcionando, y el ascensor, el viejo silbido, seguía zumbando. Mike y Storm siguieron a los agentes por 2 tramos de escaleras hasta el sótano. El aire se volvió más frío, metálico, y Storm comenzó a gruñir bajo, constante, concentrado. Caminó directamente por el primer pasillo y se detuvo en una puerta marca 207, el número exacto del buzón de voz. El agente Cole hizo una señal a su equipo, abrieron la puerta, linternas, armas cuidadosamente dibujadas, conducía a un pasillo estrecho, un túnel realmente revestido de azulejos azules descoloridos y cableado expuesto. Al final, otra puerta. Este pesado reforzado cerrado con un viejo teclado. Storm ladró una vez y luego miró fijamente. Mike dio un paso adelante. Hazlo. Rompieron la puerta, y lo que encontraron hizo que incluso los agentes se quedaran en silencio dentro de la habitación. 207. Había 4 camas. 2 de ellas todavía ocupadas. 2 hombres mayores sujetos con corbatas de tela, ojos abiertos y hundidos, y parpadearon en la luz repentina. El olor a antiséptico y moho flotaba denso. En el aire estaban vivos apenas junto a ellos había bandejas de comida intacta, bolsas de plástico de líquido intravenoso, y una pared de archivos de papel registrados a mano, nombres, dosis, y al igual que antes, la mayoría de los archivos tenía barras rojas excepto 2. Los agentes rápidamente pidieron evacuación médica. Mike se movió lentamente hacia uno de los pacientes. Un hombre, de unos 70 años, que miraba fijamente al techo. Sus labios se movían sin sonido. Mike se arrodilló a su lado. «Está bien», susurró. «Ahora estás a salvo». El hombre volvió la mirada hacia la tormenta y, con voz de caballo, susurró: «¿Por fin amanece?». La semana siguiente, Silver Pines fue noticia nacional. El descubrimiento de sujetos de prueba vivos en un centro de atención a la memoria abandonado conmocionó al país. Se produjeron numerosas demandas. Los políticos se apresuraron a distanciarse de antiguos donantes de campaña vinculados a Pharmaco West y sus filiales. Pero nada sorprendió a Mike ni a Grace. «Les dije», dijo, cuando vio las noticias de última hora desde su cama de hospital, «les dije que había otros». La tormenta yacía a sus pies, con la cola golpeando. Ella lo miró y le sonrió. «Ah, lo sabía, antes que cualquiera de nosotros». A Mike le ofrecieron un nuevo grupo de trabajo federal para supervisar el fraude en el cuidado de ancianos, la investigación de alcance para las violaciones de la atención a largo plazo. Lo rechazó no porque no le importara, sino porque ya tenía una misión. Él y Storm comenzaron a viajar a instalaciones en todo el país, a veces invitados, a veces no. Storm caminaba por los pasillos, olía los rodapiés, observaba las paredes, a veces ladraba, a veces no, pero dondequiera que fueran, la gente escuchaba ahora, y esa fue la diferencia. Una tarde de primavera, Mike Storm trajo de vuelta a Maple. Robles en la instalación tenía nuevos dueños, nuevo personal, nuevas reglas. Grace había sido trasladada a una residencia cercana, donde recibía apoyo a tiempo completo y visitas diarias de una enfermera que, a diferencia de las anteriores, limpiaba. Mike caminaba por los pasillos con Storm, pasando por habitaciones familiares, la habitación 214, la cafetería, el pasillo que antes estaba vacío, pero ahora tenía una ventana a la luz del sol. Al pasar, la antigua imagen de la habitación 309A, la tormenta se detuvo y se acostó. Se quedó en silencio como diciendo: «Hicimos lo que vinimos a hacer». Esa noche, Mike se sentó en el porche de la residencia con Grace, tomando de helado. Los pájaros cantaban. La brisa pasó entre los pinos. Grace lo miró. «¿Crees que alguna vez serán castigados? La gente detrás de todo esto», dijo Mike, con ironía. «Algunos lo serán, otros no, pero ahora el mundo lo sabe». Grace asintió. Su voz suave y sabia es donde comienza la curación. Storm ladró una vez
casi como si estuviera de acuerdo, se agachó y le rascó detrás de las orejas. Él nunca se rindió. No, Mike dijo que nunca lo hace. Storm falleció 2 años después en paz en su casa, rodeado de personas que lo amaban. Fue enterrado bajo un árbol detrás de la cabaña de Mike, con una placa sencilla que decía Antormenta. Él escuchó las voces que nadie más escuchó. Mike visita la tumba a menudo, a veces con café, a veces con preguntas, y siempre con gratitud. Porque nunca se trató de ser un héroe, se trató de no dar la espalda. Hoy, Mike dirige una pequeña organización sin fines de lucro, llamada Voces Inauditas, dedicada a investigar la negligencia, el abuso y los delitos ocultos en centros de atención a largo plazo en todo Estados Unidos. Lo primero que se ve en su página de inicio es una foto de Storm junto a una cita en la justicia. Comienza escuchando a los que no pueden hablar. Gracias por siguiendo este viaje. La historia de Storm no se trata solo de un perro o una mujer. Se trata de cuán fácilmente olvidamos a los más vulnerables y cuán importante es prestar atención cuando alguien o algo se niega a permanecer en silencio. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Crees que los perros pueden sentir el mal? O tal vez incluso la verdad. Déjanos saber en los comentarios y si esta historia te conmovió, por favor compártela. Nunca se sabe quién podría necesitar escuchar.